Somos las hijas de María Auxiliadora y el programa Edu Comunicando. En Facebook somos FMA Antillas, en Instagram FMA_Antillas y en nuestro canal de YouTube somos FMA Salesianas Antillas. Aquí te podrás mantener al tanto de nuestras publicaciones y el programa Edu Comunicando. Somos una gran familia llamada a dedicar la vida a Dios para los jóvenes. Saludo a todos aquellos que nos siguen sintonizando en este su canal FMA Salesianas Antillas. Nos encontramos hoy transmitiendo desde su programa Edu Comunicando. Para esta ocasión les acompaña Scalen Hinoa, asistente de Pastoral Juvenil FMA Salesianas Antillas. Les invitamos a compartir este video con cada uno de sus amigos y a suscribirse a nuestro canal dando clic en la campanita. Es importante que se suscriban para que no se pierdan nuestras notificaciones. Si eres una persona que se ha sentido afectada desde que llegó el COVID-19, ya sea una afección física o psicológica, este programa es para ti. Por esto, en el día de hoy, vamos a tratar el tema bienestar y calidad de vida en tiempos de covidianidad. Un tema muy interesante, pero sobre todo esperanzador. El COVID-19 es la realidad de nuestro diario vivir, pero hoy lo vamos a ver desde otra perspectiva. Una perspectiva de crecimiento, tanto personal como espiritual. Para esto nos acompaña en el día de hoy la psicóloga Rosani Tavares, exalumna FMA y actualmente psicóloga en el recinto Emilio Prudón. Bienvenida y el escenario es todo tuyo. Muy buen día a todos los que nos acompañan desde la virtualidad. Aprovecho antes que nada agradecer el espacio y sobre todo saludar con un viva Jesús a todas las hermanas y a nuestra gran familia salesiana. Es un honor para mí acompañarles en este día con el tema que nos convoca, bienestar y calidad de vida en tiempos de covidianidad. Así que muchas gracias por la invitación. Para iniciar, me gustaría saber cómo ha sido el impacto del COVID-19 en la sociedad, en la vida de las personas. Fíjate que esta realidad que nos ha tocado vivir, en realidad nadie ni nada estaba preparado para afrontarlo. Esta covidianidad, como ya le hemos escuchado que se le llama, supone tres aspectos muy importantes. Primero, ha impactado psicológicamente nuestras vidas, de alguna u otra manera, a unos más que otros, ¿verdad? Pero podríamos hablar que nos sumergimos a un inmenso mar y podríamos pensar que estamos en balsas distintas. Ciertamente, no hablando solo en cuanto a estatus social, económicamente hablando, sino más bien en cuanto a salud mental se refiere. Muchos tienen habilidades, herramientas emocionales que les permiten afrontar con mayor asertividad la situación adversa que presentamos. Pero esta realidad que nos ha tocado no mide balsa alguna. A todos nos afecta de igual o mayor manera porque precisamente ataca de manera directa lo que es nuestra salud mental, podría decirse. Un segundo aspecto importante es que este virus ha tocado o ha impactado directamente, ha puesto la vulnerabilidad en evidencia de nuestro sistema sanitario, de nuestro sistema de salud, y ha llevado a un límite, quizás, hasta nuestra economía. Entonces, todo esto impacta directamente en lo que nosotros teníamos
como plan de vida, nuestro proyecto de vida, todo esto prácticamente ahora ha quedado tentado, ¿no? Y finalmente, pues por supuesto, nos ha privado de esa conexión directa que tenemos con nuestros seres queridos en cuanto a nuestras relaciones sociales se refiere, resaltando por supuesto que somos un ente social, el ser humano es un ente social, necesita conectar con el otro, compartir con el otro, y ante esta realidad que hemos estado excluidos prácticamente, distanciados en un primer momento en confinamiento, pues todo esto impacta de manera directa en nuestros sentimientos. Y cuando hablamos de un impacto de nuestros sentimientos, pues nos afecta físicamente, emocionalmente. Hay personas, sabemos que hay personas, mayoría de las personas, pues han tenido cambios comportamentales. Le afecta sus relaciones de pareja, sus relaciones sociales en general. Muchos han tenido que verse obligados a desertar en sus trabajos o renunciar, no porque se quiere, sino porque emocionalmente no se encuentran con la condición de afrontar todo esto que nos hemos visto en realidad afrontar, ciertamente. Me gustaría que en el día de hoy nos dieras algunos consejos o pasos para nosotros poder gestionar nuestro bienestar. La pregunta correcta sería, ¿podemos aprender a manejarlo? Pues ciertamente sí, podemos aprender a manejarlo. Y para eso necesitamos, antes que nada, conectarnos con nosotros mismos. Aprender a reconocer nuestras emociones, cómo me siento. En realidad siento miedo, ira, frustración. Claro, todos esos sentimientos son válidos porque lo que nos ha tocado vivir precisamente no los esperábamos. Pero lo primero para poder sobrellevarlo y hacer frente a esta crisis de una manera mucho más asertiva es desconectándonos para conectar con nosotros mismos y aprender a escucharnos. ¿Qué estoy sintiendo? Aprender a identificar mis emociones primero, para luego entonces poder gestionarla y poder canalizarla de manera correcta. Esto es lo principal. Podríamos hacer un ejercicio sencillo. Si preguntara, ¿a ti qué te ha traído la covidianidad? Fíjate que no pregunto qué te ha quitado, o sea, de qué te ha privado, no, ¿qué te ha traído? Podemos hacer un poquito de reflexión al respecto y discernir y podemos decir, bueno, a mí me ha traído, qué sé yo, mucha ansiedad, tristeza, irritabilidad, me ha quitado el sueño, estoy mucho más vulnerable, sí, pero también nos ha traído ilusión, esperanza, fe en el otro, porque aparte de que nos sentimos de una manera, también vemos la cantidad de cosas que a favor han surgido. Y ahí es donde está el detalle principal. Podemos lamentarnos, podemos quejarnos de cuánto esta realidad o cualquier adversidad, no solamente el COVID, cuando tenemos un momento adverso, un momento que nos genera conflicto porque se pone en riesgo nuestro sistema emocional. Y ese sistema emocional, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, tenemos unas necesidades básicas que suplir, tenemos nuestro soporte vital, nuestras necesidades básicas deben estar suplidas, alimentación, demás, pero también tenemos un sistema de seguridad, afectividad, autorrealización. En la medida de que cada una de estas necesidades se ven suplidas, pues yo me siento feliz, me puedo sentir pleno, me puedo sentir autorrealizado. En esa misma medida que este sistema emocional se ve privado, se ve tentado, en esa misma medida, pues yo siento miedo, frustración, ira, tristeza, porque lo que yo tengo en mi proyecto, en mi plan de vida, se está poniendo en riesgo. Y eso genera una crisis que en mayor o menor medida yo esté preparado con mis herramientas emocionales para afrontarlo y ser resiliente frente a esa situación adversa, pues en esa medida yo voy a salir airoso haciendo frente a esta crisis psicológica que me genera este conflicto de estrés en este momento. Entonces, precisamente en esta misma línea, pues conocer eso. Tenemos
unos impactos que ha supuesto esta crisis, pues suponen unos impactos bastante claros que ponen en riesgo nuestro sistema emocional, y puedo hacer frente a ellos, claro, primero conectando conmigo mismo, aprendiendo a identificar mis emociones para ponerle un nombre a esas emociones. Y en la medida de que me abro a las emociones, las acepto, las reconozco, en esa medida puedo gestionarla a favor de enfrentar cualquier adversidad que se me presente. A tu entender, ¿cuáles son esas emociones que en estos tiempos predominan o que simplemente han surgido a raíz de la crisis sanitaria que estamos atravesando? Hablar de las emociones, lo primero que debemos entender, claro, que las emociones son nuestras aliadas. No hay emociones positivas o negativas, simplemente son emociones. Y en nuestra vida diaria, a través de los años, pues fluimos con esas emociones. Hay que identificarla, que lo único que buscan, las emociones son reacciones a una percepción del entorno, ¿no? Y lo único que buscan es precisamente prepararnos ante una situación que puede ser adversa o no, pero prepararnos a que debemos reaccionar de alguna manera respondiendo a esa emoción o a esa situación adversa que nos ha ocurrido. Por ejemplo, esta nueva normalidad ante el COVID nos puede generar dos emociones normales. ¿A qué se refiere? Bueno, el miedo y la ansiedad es normal. ¿Por qué? Porque precisamente está percibiendo, el cuerpo, el cerebro está percibiendo que hay una situación que genera un cambio drástico en mí. Hay una situación que está generando una privación de mis emociones, de mi sistema emocional que mencionábamos anteriormente. Entonces, en este mismo orden, esas emociones de miedo, ansiedad, irritabilidad, etcétera, son normales precisamente para invitarte a que hay que hacer un cambio para poder enfrentar la situación. Entonces, ¿qué es lo que se supone estas emociones nos deben invitar a llevar? Precisamente, nos tienen que invitar el miedo y la ansiedad. Bueno, estoy escuchando en las noticias que hablan de que para evitar el riesgo debo lavarme las manos, debo mantener confinamiento, debo mantener distanciamiento. Entonces, precisamente, si no tuviera miedo, si no tuviera cierto nivel de ansiedad, no tomaría las medidas preventivas para cuidarme. Ese miedo a contagiarme, ese miedo a que mis seres queridos también se contagien. Entonces, son normales, eso es lo primero. Ahora, cuando las emociones se desbordan a un punto de que no son controlables, podemos decir que el miedo normal para tomar las medidas que me están pidiendo tomar es normal. Pero el miedo desbordante de entrar en una crisis de pánico, en una depresión, en una ansiedad al punto de caer en una dependencia de sustancias que me hacen daño, ya eso es otra cosa. Bien, ya eso amerita una atención profesional que obviamente yo debo ser lo suficientemente consciente de identificarla para entonces tomar las medidas al lugar y buscar la ayuda. En breve regresamos con Edu Comunicando. Somos las hijas de María Auxiliadora y el programa Edu Comunicando. En Facebook somos FMA Antillas. En Instagram FMA_Antillas. Y en nuestro canal de YouTube somos FMA Salesianas Antillas. Aquí te podrás mantener al tanto de nuestras publicaciones y el programa Edu Comunicando. Somos una gran familia llamada a dedicar la vida a Dios para los jóvenes. Ya estamos de vuelta con Edu Comunicando. Me gustaría que en el día de hoy nos dieras algunos consejos o pasos para nosotros poder gestionar nuestro bienestar. ¿Cuáles son esas claves para poder yo ser o poder tener una mayor inteligencia emocional? Pues sencillo. Lo primero es reconocer mis propias emociones. Para eso debo desconectarme un poquito de toda la demanda del día a día para poder reconectar conmigo misma.
Me desconecto para poder reflexionar. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cuál es la emoción que está generándose en mí? Y en esta misma línea, un segundo punto es reconocer mis habilidades, reconocer, identificar qué me gusta, qué no me gusta, qué soy capaz de tolerar, qué no soy capaz de tolerar. En la medida de que me conozco y conecto conmigo, en esa misma medida pues yo puedo tener mayores herramientas, mayores habilidades para hacer frente a lo que sea que me está generando un conflicto interno. Mientras mayor apertura tengo de mis emociones, en la medida que la acepto, la perdono, puedo también soltar lo que no está a mi alcance. Autores como Duque Yepes habla de que el ser humano cuenta con unas dimensiones específicas. Podríamos hablar de variables que comprometen nuestro bienestar en general. Y precisamente habla de que tenemos unas variables o una dimensión espiritual, emocional, física, por supuesto, que debemos siempre velar por ella. Debemos cuidar con recelo nuestro bienestar emocional. Debemos tener ese autocuidado para poder identificar de manera oportuna cómo me encuentro en cada una de mis dimensiones. Otros autores hablan de la dimensión financiera, por ejemplo. Pero lo importante de todo esto es aplicar esos principios básicos para poder gerenciar de manera asertiva nuestra calidad de vida. Hablamos de principios como la investigación, o sea, necesito hacer un levantamiento, un inventario de cómo me encuentro en esas dimensiones de mi vida, en la parte espiritual, en la parte social, en la parte física, cómo me encuentro. Y en la medida de que hago ese ejercicio de autovaloración de cómo me encuentro en ella, pues en esa medida entonces pongo en práctica el principio número 2, que sería precisamente planificar. ¿Qué debo hacer para mejorar en la dimensión que necesito mejorar? Si en la parte de relaciones interpersonales, pues ¿qué debo hacer para mejorar mis relaciones interpersonales? Si es en la parte física, pues ¿qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer? Tomar y tener nota de manera organizada esas metas alcanzables, por supuesto, para poder mejorar en la dimensión que necesito mejorar. Es el segundo principio. El tercer principio, pues por supuesto, es resolver los conflictos. Donde necesito ajustar, pues comenzar y ser firme y responsable con esa mejoría, que a fin de cuentas es para poner en práctica el cuarto principio, que es la mejora continua, seguir cultivándonos. Y esto debo hacerlo pues recurrentemente a fin de que se haga un hábito en mí la mejora continua y la superación personal. Entonces, en esta misma línea hay unas pautas muy claras de cómo podemos nosotros gestionar el autocuidado en tiempos de covidianidad, en tiempos de COVID, ¿no? Y ahí sí me detengo un poco, o sea, son bastante claros y le he querido compartir 10 aspectos, 10 pautas claras para poner en práctica el autocuidado, porque para lograr bienestar emocional debemos tener autocuidado, autoconciencia, autocompromiso, autovaloración, y en esa misma medida pues voy a valorar al otro, a cuidar al otro, a comprometerme con el otro. Entonces, estas medidas básicas para poder gestionar mi autocuidado en tiempos de COVID, podríamos comenzar con hacer conciencia y ser conscientes de mis emociones, ya lo decíamos ahorita, hacer conciencia de lo que siento, de lo que me inquieta, aceptar esas emociones, sentir miedo, tristeza, frustración, irritabilidad, no está malo, está bien sentir esas emociones. En la medida que la acepto, pues en esa medida voy a buscarle una salida, voy a buscarle una solución. Para esto es necesario entrar en intimidad conmigo misma, desconectarme un poquito de todo cuanto me demanda el día a día y hacer esos ejercicios de autoconciencia para identificar lo que estoy sintiendo. Un segundo punto es practicar rutinas saludables. Y cuando decimos rutinas saludables, diarias, ¿verdad? Quiere decir hasta que se hagan un hábito en mí. Desde alimentación saludable, pero las rutinas saludables implican
ejercicio, no solo físico, no solo para físicamente yo sentirme a gusto conmigo misma. Habla de ejercicios físicos, espirituales y emocionales. Diariamente, el primer desayuno es esa conexión conmigo misma, esa conexión con mi parte espiritual. Un buen momento orante, un sentido momento orante a primera hora de la mañana, que te invite también a relajarte emocionalmente. Ejercicios de relajación, ejercicios de cambios de percepción, esas emociones negativas que siento, cambiarlas por emociones positivas que quisiera sentir en ese momento adverso que me enfrenté. Entonces, esto es muy importante. Dijimos, adentrarnos a nosotros mismos y conectar con nuestras emociones para poder identificar y ponerle nombre y retomar esas rutinas diarias de ejercicios de relajación, ejercicios espirituales y ejercicios físicos para poder tener unos hábitos mucho más saludables. Una tercera acción es precisamente organizar el tiempo. Para los que tenemos la oportunidad de trabajar desde casa y lo que debemos salir a enfrentarnos con el día a día, a veces nos sentimos abrumados por el exceso de trabajo diario. Es importante organizar el día a día con prioridades. Y un punto importante es poner en un primer orden de la mañana las que son más fáciles o las que menos tiempo me van a llevar. En la medida de que la jornada va avanzando y yo estoy mirando que mis prioridades del día les voy dando visto de que ya están cumplidas, pues en esa medida el cerebro va diciendo, vamos, tú puedes, lo estás logrando. Pero si pongo las más complicadas a primera hora y me toma toda la jornada de la mañana, el cerebro obviamente va a bloquearse y va a decir, no voy a poder. O sea, es imposible con todo esto. Entonces, es un truco bastante importante de habilitar nuestro cerebro para que responda de manera asertiva y pueda sentirse mucho más seguro en la medida de que vamos supliendo esas responsabilidades del día a día. Pero no lo dejemos al aire. Anotemos esas prioridades para que podamos entonces cumplir con todo lo que tenemos en la jornada. Otro punto importante de autocuidado es enfocarnos en lo que está a nuestro alcance, en lo que podemos cambiar. Tenemos dos brazos y hasta donde ellos nos alcance, pues abrazamos. Lo demás, aceptamos, perdonamos y soltamos. No podemos abrumarnos con cosas que no están en nuestras manos. Ocupémonos de aquello en nuestra vida que sí podemos cambiar y ocupémonos de aquello que lo que está fuera de nuestro alcance, ya sea en la sociedad, en el trabajo, en la familia, en lo que sí yo puedo aportar para que esto mejore. Otro punto importante es no descuidar el ocio, la distensión, la risa. Ante tantas noticias abrumadoras necesitamos tener esos espacios de distensión y siempre son saludables. Y que en esos espacios de distensión aprovechemos fortalecer esas relaciones saludables con nuestra familia, con nuestras amistades, reír con un buen amigo, compartir con distanciamiento un buen café, ¿por qué no? Lo hacemos en el ámbito laboral, vamos a trabajar, entonces también hagámoslo con esas personas que para nosotros son importantes. Un siguiente punto es centrarnos en el aquí y ahora. De nada nos vale mortificarnos con que toda esta crisis va a generar una crisis mayor socialmente hablando. Centrémonos en esto. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué estoy haciendo en esto que me ha tocado ahora? Y en esa misma medida, entonces, pues, voy a responder mucho más eficiente a lo que me está pidiendo el momento. Y finalmente, pedir ayuda, ofrecer y pedir ayuda. En esos momentos que las emociones nos desborden, que ciertamente tengo una condición de mayor vulnerabilidad, que tiendo a deprimirme con facilidad, que tiendo a perder el control de mí, mentalmente hablando, en cuanto a salud mental se refiere, pues busco ayuda. Y si en la medida pues tengo esas herramientas y esas habilidades de ser resiliente, pues ofrezco ayuda. En esa medida pues me siento valioso. Me siento importante porque se me escucha y también puedo escuchar a otro. Y por supuesto mantener el optimismo, cultivar
obviamente esta inteligencia emocional, esta capacidad que ya hemos dicho de conciencia emocional, de empatía, de resolución de conflicto, pero también mantenernos positivos. En la medida de que todo esto pues nos abrume, en esa medida pues seamos agradecidos con todo cuanto tenemos. Si nos preguntamos, y lo decíamos al inicio, ¿qué nos ha quitado esto? No, ¿qué nos trae? En la medida de que miremos todo lo malo que ha ocurrido, sí, han ocurrido cosas devastadoras, pero en esa medida también pensemos todo cuanto aún tenemos por dar gracias. En esa medida pues seamos agradecidos y pensemos en positivo. Mientras pensemos y actuemos con esta postura de apertura, en esa medida pues nos llenaremos de mayor bienestar emocional y tendremos otra percepción de lo que ocurre, porque en realidad lo que estoy pensando y como estoy pensando en positivo me permitirá estar mucho más abierto a las opciones que puedo pues poner en práctica para enfrentar esta crisis psicológica que a todos en realidad nos ha tocado. Hemos llegado al cierre de nuestro programa. Agradecemos infinitamente la sintonía y les esperamos la próxima semana con un nuevo segmento. Hemos presentado Edu Comunicando. Esperamos hayas disfrutado de nuestro programa del día de hoy. Suscríbete y activa la campanita. Así podrás disfrutar de nuestro contenido. Dios te bendiga.